Buenos días para los hermanos. Gracias. Vamos a buscar la Biblia esta mañana en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 1. Mateo capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús, dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumplimiento el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, porque a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que la diese, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Fue traído su cabeza en un plato y dado a la muchacha, y ella la presentó a su madre. El versículo 11. Nosotros, escuchando la palabra constantemente, estamos viendo grandemente el trabajo de Dios en todo el mundo, ¿cierto? Como en este tiempo, escuchando la palabra del pastor Oxopar, también me acordaba claramente como en ese momento en que yo recibí el Evangelio. El pastor como que nos recuerda, ¿no? Que nos recuerda cuando nosotros estamos recibiendo el Evangelio. Nos recuerda nuestra condición, ¿sí? Como en la iglesia, después el pastor nos hablaba, en la iglesia creciendo, hay dos tipos de corazones, ¿no? De hijo pródigo y el del hijo mayor. Nosotros recibimos el Evangelio, nosotros qué corazón tenemos, ¿no? Como el hijo pródigo. Pasando los años, el tiempo, entonces se crece, se forma un corazón como el hijo mayor. Entonces, como es un corazón peligroso, ¿no? Este tiempo va a ser un corazón muy peligroso, que aunque está sirviendo, está trabajando muy bien al lado del Padre, pero su corazón se ha llenado, ¿no? Su vaso se ha llenado. Cuando el vaso se llena, ya no puede recibir más. Ya se establece, se llena. ¿Qué tiempo es peligroso, no? ¿Qué tiempo es peligroso? Muchas veces nosotros miramos, tal hermano está débil, tal hermano le falta la fe, tal hermano le hace falta la gracia. Ese no es un tiempo peligroso. El tiempo peligroso es aquel tiempo donde usted tiene la razón, donde usted establece su razón. Ese tiempo es muy peligroso. Como usted llegando a la iglesia, ¿qué corazón tiene, no? Yo amo la iglesia, yo amo los siervos, yo amo este evangelio, yo por el evangelio, yo quiero servir. Así ese corazón crece recibiendo la salvación. Un día en su vida comienza a mirar algo, mirando al siervo, mirando a la sierva, mirando al ministro. Pero ¿por qué él hace así? Pero ¿por qué la iglesia hace así? En ese momento, que usted decía la iglesia, yo amo la iglesia, yo amo los siervos, en ese momento se comienza a formar el embrión de la razón, el embrión de la razón. Ese embrión no lo vemos nosotros, así como un espermatozoide dentro del cuerpo de la mujer, no lo vemos. ¿Comienza a crecer o no comienza a crecer? Se comienza a crecer y ese trae dolores de parto. El embrión trae los dolores de parto.
Así, este tiempo es un tiempo donde yo he estado meditando, ¿no? Esta hermana, ¿por qué dejó la iglesia? Este hermano, ¿por qué dejó la iglesia? Cuando yo miraba a esta hermana amaba el evangelio, ella no quería apartarse de la iglesia, este hermano no quería irse lejos de la iglesia, pero ¿por qué se fue? Así como en la Biblia está escrito en Corintios, ¿cierto? Un poco de levadura leuda toda la masa. Así entró un poquito, ¿no? Como entró mugre en el ojo. Este mugre en el ojo le fastidia, le impide ver. Así, un solo pensamiento que llegue y se establezca en su corazón con la razón, ese pensamiento que hace, le impide ver. Le impide ver la iglesia conforme a la vista de Dios. Porque nosotros, ¿quiénes somos? Muchas veces estamos predicando, ¿no? Nosotros somos gusanos, nosotros somos perro muerto, nosotros somos trapos de inmundicia, nosotros no somos nada. Nosotros por la gracia somos, por la gracia, por el amor del Señor somos. ¿Cierto? Eso vinimos a recibir. Un día se crece, se cambia ese corazón. Vamos a mirar un versículo en el libro de Números 23. Números 23, el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Y no hará. Habló y no lo ejecutará. Aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocar. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo del rey en él. Cuando nosotros miramos a Jacob, para nuestra vida, yo recibí esta salvación por la gracia, así como Jacob, ¿cierto? La misericordia de Dios, siéndonos como Jacob, que hizo, ¿no? Jacob mintió para recibir la bendición, ¿cierto? Entonces, nosotros, si tuviéramos un hermano alrededor como Jacob, ¿cierto? Este hermano, aunque es así, Dios le ayuda, Dios le bendice, este hermano tiene la fe. Pero un día tu corazón se cambia. Este hermano, ¿por qué es así? Este hermano, ¿por qué es tan mentiroso? Igual que Jacob. ¿Sí? Entonces en ese momento se cambia, cambiando su corazón, juzga, critica. Pero no está juzgando a Jacob, está juzgando a Dios que escogió a Jacob. Aquí dice, el versículo dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios escogió a Jacob. Dios se equivocó al escoger a Jacob. Dios escogió a Abraham. Dios escogió a Pedro. Pero Pedro está negando a Jesús. Dios se equivocó al escoger a Pedro. No se equivocó. Dios se equivocó al escoger a cada uno de ustedes. No se equivocó, no se equivoca. Dios sí o sí, Él escogió, Él no se arrepentirá, Él va a trabajar con nosotros. Pero aquí Dios está diciendo, Dios no ha notado iniquidad en Jacob. Dios no ve error en los justos, en los salvos. Dios no ve error, Dios no ve equivocación. Que nosotros sabemos, ¿no? Dios pagó en la cruz con su Hijo todos nuestros pecados y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo pido perdón. Entonces, si yo pido perdón y alguien me dice, te perdono, esa persona me perdona, pero puede borrar de su corazón las cosas.
no. ¿Cierto? Ustedes peleando con su marido, con su esposa, se perdonan, perdóname, y se perdonan. ¿No pueden olvidar? No pueden olvidar. Perdonar sí podemos, pero no pueden olvidar. Entonces, ¿qué pasa? Como no puede borrar, entonces recuerda otra vez. Pero Dios ¿qué dijo? Y nunca más me acordaré. Ya Dios perdonó en la cruz, pero Dios también olvidó, borró, quitó. Por eso Él no puede ver iniquidad en quién. En Jacob no puede ver iniquidad en nosotros. Pero ¿quién ve iniquidad en la iglesia? ¿Quién ve iniquidad en el siervo? ¿Quién? ¿Quién ve ese siervo tan carnal? Ay, ese hermano tan carnal. ¿Quién ve? Ya, esa persona antes tenía un corazón tan agradecido, pero ¿por qué surge este corazón, no? Así, alimentó un día su razón. Un día mirando el defecto, mirando el error, es la gracia. Aún él es así, pero por la gracia. Aún ella es así, pero Dios está con ella. Pero otro día, llenando un pensamiento en su corazón. Llegando un pensamiento en su corazón, ese pensamiento le da la razón. Ay, esta iglesia, ¿por qué hace así? Yo me ponía a pensar, solamente ellos les llegó el pensamiento. A los que un día se fueron de la iglesia, ¿por qué se fueron? Les llegó un pensamiento, pero no descubrieron este pensamiento. Lo dejaron como un embrión que creciera dentro de sí mismo. Por eso, ¿quién juzga a un hermano? Está juzgando a Dios que salvó a este hermano, a Cristo que salvó a este hermano. ¿Cierto? Romanos, capítulo 14, el versículo 2, nos habla como de esta manera. Dice, voy a leer desde el 1, dice: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, para estar firme, no estará firme. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todas las cosas. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ya, una persona recibiendo la salvación no recibe la salvación por nadie, ninguno de nosotros. Recibe la salvación porque Dios le llamó, Dios le escogió. Nosotros solamente fuimos un instrumento para que esa persona recibiera la salvación. Pero esa persona, al recibir la salvación, se hace siervo, se hace un instrumento del Señor. Pero aquí la Biblia está diciendo: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, él no es tuyo, él tiene su dueño. ¿Quién es el dueño de todos nosotros? El Señor. Él nos llamó, Él nos escogió. Entonces una persona que juzga, está juzgando también a aquel que lo escogió, ¿sí? Por eso yo mirando esas personas que juzgan de esa manera, no se levantaron contra la iglesia, se levantaron contra Dios que establece la iglesia. Entonces en nuestro corazón, nosotros debemos tener cuidado de ¿qué? De la razón, ¿sí? De la razón. No tener cuidado así como, yo no tengo la fe, yo no tengo la gracia. Dios es la gracia, Dios es la fe. Pero cuando es un tiempo peligroso, un tiempo de establece su razón.
al tiempo peligroso donde está mirando diferente Dios a la iglesia. Por ejemplo, Cam miró a su padre Noé. ¿Cómo lo miró? Este padre borracho, desnudo, mirándolo de esta manera, sí juzgó a su padre. Sem y Jafet, ellos tapando sus ojos, caminando hacia atrás, ¿cierto? No quisieron ver la desnudez de su padre, no quisieron juzgar a su padre, quiere decir esto. Pero Cam juzgó a su padre. Por eso, ¿qué dijo Dios? Maldito sea Canaán, malditos sean los hijos de Cam. Así está hablando. La Biblia no nos está enseñando a abandonar a nuestro pensamiento. Usted leyendo la Biblia, usted no intente ser bueno. Usted leyendo la Biblia, no intente ser perfecto. Que la Biblia nos va a enseñar qué tipo de personas somos. Nosotros somos seres vil, inútil. Eso es algo como lo que estoy diciendo, ¿no? Qué raro, qué difícil. Entonces, yo leo la Biblia para ser más espiritual, yo leo la Biblia para aprender más y predicar más. No intente eso. Usted lea la Biblia solamente para conocer su condición. Yo soy este hombre asaltado por los ladrones, yo soy esta mujer adúltera, yo soy este hombre Job, un tremendo. Yo soy este hombre David, tan soberbio. Dios después podrá ver la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, una persona que en ese corazón, leyendo la Biblia, no va a tener corazón de juzgar a nadie, de criticar a nadie, va a tener agradecimiento en la iglesia. Hoy hemos leído en el libro de Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14 nos habla sobre Herodes, Herodías y Juan el Bautista. Entonces Herodes, él vivía con Herodías, mujer de su hermano. Una persona como Herodes es una persona que ama el pecado. Aunque él escuchaba la palabra de Dios, él no podía ser libre del pecado. Él no podía ser libre de su deseo. Lo que dice Juan el Bautista es verdad. Lo que dice ese profeta es verdad. Estoy viviendo mal, Herodías. Pero Herodes, aunque escuchaba la palabra de Juan, amaba vivir en esa condición. A veces me preguntan, los jóvenes, mire, mi hijo está tomando, mi hijo no viene a la iglesia, pero sí tiene plata para ir a tomar. Mi hijo hace esto. Ser como escuchando, ¿no? De esta manera. Mientras que el hijo pródigo amaba, tenía el dinero y amaba las cosas que hacía, él no podía regresar a la casa del padre. Cuando su vaso se vació, cuando su corazón se vació, él pudo regresar a la casa del padre. Así el corazón de Herodes no estaba vacío. Herodes está atrapado en un deseo, pero él no puede salir de ese deseo por sí solo. Él tiene que aceptar la palabra de ¿quién? De Juan el Bautista como el juicio de él. Pero el corazón de él no hay el juicio de Dios, no hay el temor de Dios, sino hay el amor al pecado. No, yo no sé, ¿no? Pero los hermanos pecan o no pecan. Sí, evangelista, a veces codicio. Una persona peca, pero si el Espíritu de Dios está dentro de él, le redarguye. Realmente necesito la gracia. Entonces esa persona puede humillar su corazón delante de la palabra. Otra persona peca. Y aunque el Espíritu le redarguye, no importa, ya no tenemos pecado. Vive una vida de esta manera, entonces esa persona no puede salir de ahí.
evangelista, yo soy salvo desde hace 3 años, 4 años, yo quiero dejar de tomar, yo quiero dejar de beber, yo quiero dejar de hacer esto. Entonces, esa persona, aunque dice yo quiero dejar de hacer esto, si no ha llegado el punto donde odia el pecado, no puede llegar el punto donde ama el evangelio. Tiene que llegar el punto donde odia el pecado para amar el evangelio. No sé de ustedes, ¿no? Pero yo llegué a un punto. Yo a los 15 años ya tomaba con mis amigos, trabajaba, hacía muchas cosas. Ese momento eran unos momentos muy felices. ¡Ah, qué chévere! Para vivir eran unos momentos muy felices, pero llegando a la edad de los 24 años ya estaba odiando esta manera de vivir. A mis 24 años yo ya odiaba esa manera de vivir, porque no tenía control, hería el corazón de los demás. Entonces me di cuenta, esta manera de vivir es una manera muy difícil. Entonces, por odiar el pecado, comencé a odiar esta manera de vivir. Eso podía escuchar la voz de Dios, de escuchar el evangelio. A veces nosotros predicamos el evangelio a una persona que ama el pecado. Sí, evangelista, gracias por decirme esa palabra, ya no tengo pecado. Entonces, toma decisión para vivir mejor de esa manera. Eso, una persona llega al evangelio, reconocer su condición. O otras personas cuando se van de la iglesia, así, o se olvidaron quiénes eran. Por eso David, él dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Porque David, por medio del pecado, ¿cierto? Por medio de haber caído con Betsabé, él pudo ver a sí mismo. Cuando David cayó con Betsabé, él un día se levantó por su castillo y mirando desde su castillo miró, uy, allá está, ¿quién es ella? Ella es, ay, mi rey, ella es Betsabé. ¿Qué tal? ¿Le gusta? ¿Bonita? ¿Sí? ¿Se la llama? No había ningún siervo alrededor de David que le dijera lo contrario. ¡Hey, David, ¿por qué estás mirando así, mi rey? Tú eres rey, tú eres el siervo de Dios, no debes mirar así. No había alguien que le hablara diferente. La iglesia habla a nosotros diferente. Hermano, no haga así, hermana, no haga así. Eso es una gran bendición. Pero a David no había nadie quien le hablara diferente. Los siervos que estaban alrededor de él, más bien le dijeron, ¿le gusta? ¿Se la traigo? Era una gran bendición. Herodes tuviera alrededor de él a Juan el Bautista. Él me dice la verdad, él dice bien, pero en su corazón amaba el pecado. Amaba el pecado. No había conocido lo amargo que es vivir en el pecado. No sé ustedes, pero si una persona conoce lo amargo que es vivir en este mundo, que prueba lo amargo de este mundo, ya puede probar lo dulce que es el evangelio. Pero el que estando en este mundo está probando cosas dulces, no puede probar lo bueno que es el evangelio. El amor de Dios crece cuando nosotros comenzamos a odiar el pecado. No quiere decir que nosotros no resbalemos o muchas veces caigamos, sí. Si un corazón está lleno de el temor de Dios y el Espíritu de Dios está dentro de él, le redarguye, le humilla y le hace acercarse a Dios. Sí, le hace acercarse a Dios. Como Satanás engañó a Herodes para que no pueda escuchar la voz de Juan el Bautista. Hay una voz, una razón nos hace escuchar la palabra de Dios sin el temor. Hay una razón que se establece y un deseo que se establece que impide que nosotros escuchemos la palabra de Dios. Herodes escuchaba, mas no podía establecer esa palabra en su corazón. David también escuchaba la palabra de Dios, pero en un momento donde él amaba el pecado, amaba el deseo, como no podía tener la sensibilidad. No puede tener la sensibilidad. Una persona juzga a la iglesia.
¿Por qué hacen así? No tiene la sensibilidad de aquel que escoge, que levantó el siervo, levantó la iglesia. Dios llamó, Dios no se arrepiente. Dios no se equivocó al escogernos. Dios llamó, no se equivocó. Entonces usted siempre mirando su condición va a vivir agradecido. Va a vivir agradecido. Pero así, Satanás, ¿qué hace? Para que usted establezca un poquito de su razón en la iglesia, ese poquito de su razón se levanta, se crece, y esa razón un día le saca. Y ese corazón que usted decía, yo amo la iglesia, yo amo los siervos, yo amo el evangelio, ese corazón desaparece. Ese corazón desaparece en nuestra vida. Y qué raro, ¿no? No debería desaparecer. No debería perder uno ese corazón tan precioso con el evangelio. ¿Pero por qué desaparece? Así perdemos el corazón de la palabra y aceptamos el pensamiento. Aceptando este pensamiento, se establece a sí mismo. Entonces nosotros, como en esta mañana, ¿qué debemos dar? Dios llamó, Dios escogió, Dios va a trabajar. Si Dios escogió a David, si Dios escogió a Abraham, a Jacob, Él no se equivocó. Pero es que David es así, Jacob es así, Pedro es así. Dios va a trabajar. Dios que lo llamó, Dios va a trabajar. Dios va a cambiar. ¿Pero por qué tú estás juzgando? No, tú no juzgues. Mírate igual a Él. O peor. O peor. Claro, nosotros muchas veces nos creemos mejores que otros, por eso juzgamos. Pero si nosotros miramos por la Biblia, no soy digno. Así, hermanos, ¿cómo Satanás puede sacarnos fácilmente de la iglesia? Estableciendo a sí mismo una pequeña razón. Un deseo nos jala y nos saca del evangelio. Por eso, muy agradecido por cada seminario que nosotros escuchamos con el pastor. Nosotros somos 4 leprosos, nosotros somos ese hombre asaltado, nosotros somos ese político de 38 años, somos nada. Vamos a terminar hasta aquí, vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos. Nuestra vida sin Dios no puede ser nada, Señor. Entonces nosotros llegamos al Evangelio, Señor, nosotros siendo nada, vivíamos agradecidos, llenos de esa gracia, llenos de la fe. Nos importaba abandonar todo para servir al Evangelio. Pero un día Satanás, en la iglesia, haciéndonos creer y teniendo la razón, comienza a alimentar nuestra vida carnal. Tú eres mejor, tú porque eres así, y te juzgas a ti mismo, juzgas después a la iglesia y te apartas. Por eso Dios, ¿qué quiere? Dios quiere que nosotros no perdamos la vista de Dios. Los que se apartaron de la iglesia, perdieron la vista de Dios y un día miraron la iglesia como su enemiga. Realmente la iglesia no es la enemiga. La iglesia es escogida de Dios, es levantada por Dios. Dios quiere que el hombre pueda abandonar a sí mismo su punto de vista y establecer solamente la palabra de Dios. Dios nos llamó, Dios quiere darnos continuamente la gracia. Sí, Padre Santo, Herodes no pudo arrepentirse, Herodes no pudo abandonar el pecado porque él amó más el pecado, la palabra de Juan, la palabra de Dios. En su corazón, aunque sabía algo está mal, pero el deseo era más fuerte. Nosotros por sí mismos no podemos salir, solamente debemos conectar, temer a la palabra de Dios y conectar con esa palabra. Te agradecemos, Señor, en esta mañana. Permítanos tu gracia, Señor. No dejes que en nuestra vida Satanás y establezca esa razón. Te agradecemos por los seminarios, por los eventos de la iglesia, que continuamente descubren nuestro corazón. Te agradecemos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.